Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola queridas amigas de Vive tu Diseño. Damos muchas gracias a Dios por todas sus bondades. Claro que sí, cada semana que nos encontramos aquí para aprender y crecer espiritualmente es parte de la bondad de Dios. Hemos estado aprendiendo acerca de las resoluciones y yo les dije, era un tema difícil, ¿verdad? No tanto el tomar una decisión, sino el llevarla a la práctica. Pero hoy, así como se prometió, vamos a tener pasos prácticos para lograr llevar adelante todo tipo de resolución que tomemos para con nuestro Dios. Entonces, nuevamente preparemos el corazón, la mente y tomemos apuntes, tengamos nuestra Biblia y escuchemos lo que Dios tiene para nosotras en esta oportunidad. Hola amigas de Vive tu Diseño, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo programa. Y es que estamos hablando de la necesidad de tener un plan de acción sobre el poder de una resolución, enfocando las decisiones que tomamos por Cristo y cómo ponerlas en práctica y hacerlas una realidad. Debemos entender algo. Mientras estamos en esta vida, tenemos un propósito principal que cumplir y es ser como Cristo. Lograr esto nos tomará toda la vida. Y sabemos que aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar a plenitud. Pero cuando el Señor viene a vivir a nuestros corazones, empezamos lo que se conoce como un proceso de santificación, donde vamos tomando decisiones y acciones que nos llevan a ser más como Cristo, a crucificar la carne y dejarla atrás. Esto es un proceso continuo. Gracias a Dios, todas las hijas de Dios estamos en Él. Y todas podemos cada día ser un poco más como Cristo. En este camino, a veces enfrentamos decisiones que se nos hacen más fáciles, pero la mayoría del tiempo vemos que es una lucha muy difícil. Incluso hay cosas en nuestra vida que son recurrentes y queremos cambiarlas y luchamos, pero parece que son más fuertes que nosotras y nos vencen. Bueno, hay buenas noticias para usted que lucha al igual que yo. Vamos al libro de Romanos 8, el versículo 13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La semana pasada lo vimos, y si no ha visto el programa pasado, le recomiendo que se devuelva y lo analice. Pero es que esto es una realidad. Si vivimos en la carne, vamos a morir. No hay otra opción, no hay un punto medio, no hay salida. Pero sí podemos vivir, sí tenemos esperanza y la esperanza está en el Espíritu Santo que vive en nosotras y nos da la capacidad de hacer morir la carne. Entonces, debemos entender que cuando el Espíritu nos convence de pecado, nos mueve a tomar una decisión que nos hará ser más como Cristo, en ese mismo momento empieza una batalla espiritual. Y no es que queremos hacer la toma de decisiones como algo místico, fuera de la realidad, pero es que el mundo espiritual es tan real y está tan presente en nuestra vida que no podemos ignorarlo. Gálatas 5, 16 y 17 es súper claro en este punto y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, podemos entender por qué es que muchas veces no cumplimos nuestras resoluciones o fallamos o caemos en una tentación y nos sentimos tan mal y pensamos, es que yo no quería hacer eso, no entiendo cómo lo hice o por qué pasó. Es que eso es justamente lo que pasa. Es una batalla espiritual. Una parte de usted quiere obedecer a Dios y la otra se revela. ¿Sabe? Si se siente identificada con esto, créame, esto es una realidad en mi vida. Y aún más, tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre
que consideramos ejemplar, un héroe de la fe, el apóstol Pablo, que sincera y transparentemente nos comparte su propia lucha. Y yo leo esto y digo, soy yo también. Tome su tiempo para leer lo que él dice en Romanos 7, todo el pasaje. Y dígame si no le ha pasado por la mente las palabras de Pablo muchas veces. Bueno, a mí sí, pero leamos solo los últimos pasajes de este capítulo para entender su angustia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? Eso parece sacado de mi propia mente, como si fueran mis propias palabras. ¿Se siente identificada? Yo sé que sí. Y es más, yo sé que sí, aunque no lo quiera admitir, aunque nadie se lo imagine, por dentro esta es la realidad. Pero para Pablo, para mí y para usted hay una respuesta a esta pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero sabe, este programa no es para desanimarla, es más bien para darle herramientas para vencer. Pero había que dejar en claro que estamos en una batalla espiritual y es una batalla feroz. Pero como dijo Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo y por su Espíritu victorioso que vive en mí. Entonces, vamos a ver cuál es la forma para ser victoriosas en las luchas y cómo cumplir nuestras resoluciones. En Efesios 6 nos dice cómo podemos prepararnos para las batallas espirituales. Vamos a empezar leyendo en el versículo 10 y dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, debemos fortalecernos en el Señor. Eso significa tomar sus fuerzas y hacerlas nuestras. El versículo 11 nos dice el cómo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cómo es? Bueno, armándonos con la armadura que Dios nos proveyó y que Él nos va a describir a continuación. El versículo 12 es un recordatorio de contra quién estamos peleando. Es una batalla espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo 13, desde antes de empezar a pelear, nos dice cuál debe ser nuestra actitud. Esto no es una pelea de un momento. Vean lo que dice. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada batalla no nos va a dar un descanso, sino que antes de empezar a pelear, debemos saber que después de cada batalla tendremos que seguir peleando. Y ahora sí se nos describe la armadura en los versículos del 14 al 17, comparando una armadura de verdad con los elementos espirituales protectores. Teñir los lomos con la verdad, vestirse con la coraza de justicia, calzarse con el evangelio, usar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, la palabra de Dios. Ahora, notemos detalles muy importantes de esta armadura. Casi todos los elementos son protectores. Todos son necesarios. No podemos pasar por alto ninguno. Necesitamos estar aferrados a la verdad. Necesitamos la justicia de Dios, ser justificadas por Él. Necesitamos la fe que nos va a proteger de todo lo que el diablo nos quiera lanzar. Y por supuesto la salvación que nos va a proteger eternamente. Pero en medio de todas estas armas defensivas que nos mandan preparados a la batalla para no ser muertos, tenemos un arma ofensiva, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y no es que ahora va a agarrar a las personas difíciles de su vida a bibliazos, es que
va a buscar en la Biblia los recursos que necesita para vencer. Y aquí, con la guía del Espíritu Santo, va a buscar, a meditar y memorizar pasajes, historias bíblicas, capítulos completos que serán su arma para vencer. Y sabe, parece que la armadura de Dios termina ahí, pero el versículo 18 añade algo más. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tiene la palabra de Dios y tiene la oración. Ahí están las armas para vencer. Y seguro hay algunas que aquí van a decir, siempre nos dicen lo mismo, orar y leer la Biblia, pero yo ya hago eso y sigo perdiendo mis batallas. Bueno, haga un alto, analice. ¿Ha guardado usted la palabra de Dios en su corazón? ¿Ha memorizado versículos que le ayuden con su problema específico? Esto es como cuando los muchachos van a hacer un examen. Uno puede orar por ellos para que recuerden lo que estudiaron, pero si no estudiaron nada y nunca pusieron atención en clase, ¿qué van a recordar? Así es el espíritu. Y usted está en la batalla espiritual. ¿Qué recursos espirituales tiene para vencer? ¿Cómo ha alimentado esta parte? ¿Será que en una tentación le llegará a su mente un versículo de ánimo que ya había memorizado antes? ¿O se quedará con la mente en blanco y sin defensa? Lea, estudie, memorice, sobre todo pasajes relacionados a su lucha. Y en cuanto a la oración, ha orado así, como dice el pasaje, por sus decisiones, orando en todo tiempo. Ha orado con toda oración y súplica. Ha velado en oración con toda perseverancia y súplica. Ay, hermanas, si ustedes como yo, puede darse cuenta que nos hace mucha falta, mucho por hacer en este tema. Pero bueno, ya tenemos dos cosas muy prácticas para asegurarnos una victoria y ver nuestras resoluciones cumplidas. Usar el arma de la palabra de Dios con toda la intención y orando, pero de verdad. Por supuesto que de aquí van a nacer muchas buenas acciones que serán necesarias para que nuestras resoluciones sean realidades. Mi recomendación, identifique claramente la decisión que está tomando y qué le requiere. ¿Será dejar un pecado, fomentar un nuevo hábito o cualquier otra cosa buena? Busque pasajes que hablen al respecto. Escríbalos alrededor de su casa, de su trabajo. Memorícelos. Ore por esto con toda súplica y en todo tiempo, y sobre todo en los tiempos donde se encuentre más vulnerable. Así se fortalecerá en el Señor y le dará armas al Espíritu para tomar el control de su vida. Solo recuerde lo que decía el versículo 13. Habiendo acabado todo, estar firmes. Al terminar esta batalla, no se quede muy relajada. Debe estar siempre firme, siempre alerta y buscando cómo ser más y más como Jesús. El apóstol Pablo, uno de nuestros mejores ejemplos de una vida devota a Dios. Pero saben, él también tuvo luchas. Él quería tomar decisiones, estaba de acuerdo con Dios y su palabra, pero había algo en su carne que le impedía seguir adelante. Pero, así como Él es nuestro ejemplo, podemos pensar y también relacionar nuestra vida y decir, si Él tuvo que luchar y tuvo dificultades, ¿por qué yo no? Pues igual, Él va a recibir la ayuda de parte de Dios, así como usted y yo podemos recibir la ayuda de Dios para llevar adelante todas nuestras resoluciones. Hoy hemos escuchado muchos consejos prácticos y espero que sean de bendición para usted, que los lleve adelante, que le pida mucho a Dios, que se ponga esa armadura del Señor cada día para que no le fallemos a nuestro Dios. Bueno, las espero la próxima semana, pero siempre quiero recordar todas nuestras redes. Siempre pueden hallarnos y encontrarnos en avanceradio.com, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast. Entonces, sin más, las dejo y las esperamos. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.